Ok, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la 10ª jornada de estos seminarios COVID que la Academia Interamericana está realizando. En esta ocasión vamos a hablar sobre el derecho a la privacidad y el tratamiento de datos personales. Vamos a tomar un tema muy relevante y de mucha controversia en estos tiempos de pandemia. Como todos sabemos, la pandemia COVID-19 ha obligado a los sujetos obligados del tratamiento de datos personales a seguir reglas especiales para dar a conocer información relacionada con la salud de todas y de todas. Y para ello, en esta ocasión, contamos con un panel de expertos y nos acompaña, bueno, en primer lugar, la doctora María Solange Maquelo Ramírez, de quien me permitiré leer una breve semblanza curricular. La doctora María es egresada de la Escuela Libre de Derecho y tiene un doctorado en el programa Estado de Derecho y Políticas Públicas por la Universidad de Salamanca. Cuenta con un grado de especialización en la cátedra Janet Monet por esa misma universidad. Su área de especialidad es el análisis y diseño normativo de políticas públicas y sus líneas específicas de investigación se centran en el derecho a la privacidad, la protección de datos personales y la intersección entre el derecho y las tecnologías de la información y comunicación. Es autora y coautora de diversas publicaciones académicas, tanto nacionales como internacionales. Cuenta con una amplia experiencia docente. También ha sido expositora en conferencias nacionales e internacionales. Es investigadora y docente del CIDE. Es también miembro nacional miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Es miembro del Comité Científico Editorial Tirano Blanche. Ha participado en las ediciones de la Universidad de Salamanca. Es también consejera editorial de la revista académica Estudios en Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es líder de Derechos Digitales en el Centro de Política Digital por América Latina y es presidenta del Consejo Consultivo del INAE. En el año 2019 fue considerada como consultora experta por el Consejo de Europa a fin de asesorar al gobierno de República Dominicana para elaborar una propuesta de reforma a su legislación en materia de protección de datos personales. Doctora María Solange, bienvenida. También contamos con la presencia de la doctora, un segundito nada más, de la doctora Olivia Mendoza, y también leeré una breve semblanza curricular. La doctora es licenciada en Derecho y maestra en Derecho con especialidad en Derecho Económico. Es doctora en Derecho con la distinción de la Escuela Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla y La Mancha en España. Cuenta con estudios en máster en Derechos Humanos por la misma institución. Es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Docencia Económica del CIDE. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su línea de investigación es Regulación y Tecnología. Es colaboradora en el Observatorio Interamericano de Datos Personales. Es profesora invitada de la DEC, de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Escuela Libre de Derecho, de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe y de la Universidad de Salamanca. Es participante del sector académico para la conformación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad para México. Doctora Olivia, bienvenida también. También contamos con la presencia del doctor Víctor Peña. El doctor Víctor Peña es doctor precisamente en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y bueno, entre
sus principales líneas de investigación destaca que ha tratado temas sobre política pública, combate a la corrupción, sobre la participación ciudadana, la transparencia. Es autor de una veintena de capítulos en libros y artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Ha coordinado 5 libros y ha participado como autor de 3, todos ellos publicados en editoriales arbitradas. Participó en algunas definiciones incluidas en el Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado por el INAE en 2019, así como en diversos comentarios a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comentada, publicada en la misma institución en 2016. En 2019 diseñó una metodología para el análisis de riesgos de corrupción en los municipios de Sonora, implementados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Es redactor responsable de la Agenda Ciudadana de Políticas Públicas en 2018, a partir de la coordinación de mesas temáticas organizadas por Hermosillo, ¿Cómo vamos?, por los aspirantes a la alcaldía de Hermosillo. En 2015 desarrolló la base conceptual del modelo de gobierno abierto aprobado por los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. Y también, bueno, ha sido integrante fundador del Consejo Consultivo del INAI en 2017, es miembro fundador de la Comunidad de Investigadores del Programa Nacional de Investigación de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, y actualmente es director del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos en el Colegio de Sonora. Bienvenido, doctor Víctor. Gracias, buen día. Gracias. Tenemos también con nosotros al consejero presidente del INAI, al doctor Francisco Acuña, quien se incorporará en la medida que su agenda se lo permita. Sin embargo, voy a adelantar su semblanza curricular. Bueno, el doctor Francisco Javier Acuña Llamas es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es catedrático de posgrado en la especialidad de Derecho a la Información en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de diversos libros y publicaciones sobre temas relacionados en derechos humanos y discriminación, transparencia electoral, derecho a la información, transparencia y corrupción, así como temas relacionados con datos personales y acceso a la información. Actualmente es columnista del diario El Excelsior y El Financiero en México. Fue coordinador de información, documentación y transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2011 a 2014. El 14 de mayo de 2014 rindió protesta como comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, entonces IFAI. El 12 de mayo de 2017, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, lo eligió como comisionado, y bueno, para el periodo 2017-2020. Bueno, como la dinámica propia de este seminario implica la presentación de 2 preguntas relevantes que enseguida vamos a hacer, y voy a ir cediendo el uso de la voz en el mismo orden en el que presenté a nuestros invitados. Las preguntas detonantes son las siguientes. ¿Cómo se debería ponderar la protección de nuestra información personal frente a la protección del derecho a la salud pública ante el COVID-19? ¿A través de cuáles modalidades las autoridades deben de informar a la ciudadanía sobre la epidemia sin afectar los datos personales de las personas contagiadas? ¿Usted cómo considera las acciones y recomendaciones que su Estado ha adoptado ante la contingencia? Cedo el uso de la voz a la doctora María Solange hasta por 15 minutos. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Jessica Esquivel,
Muy buenos días tengan todos ustedes. Saludo y agradezco evidentemente a la Academia Interamericana de Derechos Humanos la generosa invitación a participar en este seminario, en particular al doctor Luis Efrén, a la doctora Irene Espiño y evidentemente a nuestra moderadora. Y de igual forma saludo cordialmente a colegas y amigos como son el doctor Vito Peña, la doctora Andrea Mendoza, y en su momento que se incorpore el comisionado presidente Francisco Acuña, y a todos ustedes por amablemente seguirnos en esta transmisión. Para dar inicio, yo quisiera destacar una idea que creo que es muy importante tener en mente antes de entrar a la primera pregunta. Una primera cuestión es que en el caso de México no se ha materializado la aplicación del artículo 29 constitucional. ¿Qué significa esto? Que no estamos ante una restricción o una suspensión temporal en el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en nuestro orden constitucional. ¿Esto qué significa? Pues que el Estado mexicano está obligado a respetar, proteger, promover y garantizar tanto el derecho a la protección de la salud como los derechos a la vida privada, la privacidad y la protección de datos personales. La satisfacción del primero, esto es, del derecho a la salud, no puede implicar en ningún momento la supresión o anulación de los segundos. Básicamente, en ello consisten los principios de interdependencia e indivisibilidad previstos en el artículo primero de nuestra Constitución, en el sentido que el Estado está obligado a otorgarles una igual importancia. Teniendo esto en mente, creo que atendiendo a la primera pregunta, ¿cómo se deberían de ponderar estos derechos? Yo quisiera iniciar comentándoles quizá un paso más atrás y cuestionarnos realmente si estamos ante una colisión de derechos humanos que requiere un ejercicio de ponderación. Y aquí me permito tomar las ideas de Zagrebelsky y de García Amado en el sentido de que no todo ejercicio argumentativo ni todo ejercicio interpretativo implica necesariamente un ejercicio de ponderación. Este es un punto que me parece muy relevante tener presente antes de responder a cómo se debería ponderar. ¿Por qué? Porque en el fondo, de alguna manera, nuestro orden constitucional establece precisamente los mecanismos y las medidas a través de las cuales puede haber o debe haber una convivencia pacífica entre derechos humanos. Básicamente, en aras de la precisión conceptual, me voy a referir específicamente al derecho a la protección de datos personales, por supuesto teniendo en mente que la efectividad de este derecho pues impacta de manera muy directa en la efectividad del derecho a la vida privada y a la privacidad, considerando pues que comparten parte de su contenido esencial. En ese sentido, si atendemos al artículo 16 constitucional en relación con el artículo 6 que reconocen el derecho a la protección de datos personales, los propios preceptos nos están estableciendo aquellos supuestos en los cuales se puede limitar el derecho a la protección de datos personales. Y estos supuestos son numerus clausus y prácticamente hacen referencia, por un lado, a la seguridad nacional, a las disposiciones de orden público, y aquí cabe toda la legislación en materia sanitaria, por ejemplo, la seguridad, la salud pública o para proteger los derechos de terceros. De conformidad con estos preceptos constitucionales, el desarrollo de estos límites tiene que estar previsto en ley. Este es el principio de reserva de ley. En otras palabras, esto nos obliga de alguna manera a atender a las disposiciones normativas de la legislación especial en la materia
tanto en materia de protección de datos personales como evidentemente en materia sanitaria o otras disposiciones que puedan estar directamente relacionadas, como es, por ejemplo, todas las disposiciones normativas en materia de seguridad social o en materia de relaciones laborales y de las obligaciones, evidentemente, dentro de estas relaciones laborales. En ese sentido, si nosotros atendemos específicamente a lo que establece la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, esto es tanto sector público como sector privado, pues vamos a encontrar precisamente el desarrollo y alcance de esos límites establecidos en nuestra Constitución. En concreto, me atrevería a decir que después de una revisión exhaustiva de estas normas, realmente quizá el principio de datos personales que sufre, digamos, una posible afectación o límite derivado de la pandemia es el principio del consentimiento. En concreto, el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales, como el artículo 10 de la Ley Federal aplicable al sector privado, vamos a encontrar pues aquellos supuestos precisamente que establecen en qué caso se puede limitar el principio del consentimiento. Aquellos casos en los cuales los responsables del tratamiento de datos personales no están obligados a recabar el consentimiento de las personas. En concreto, dentro de este catálogo numerus clausus a través de los cuales se puede exceptuar el principio del consentimiento, vamos a encontrar precisamente que puede presentarse cuando existe una situación de emergencia que potencialmente puede dañar a un individuo en su persona o en sus bienes. Vamos a encontrar asimismo, por ejemplo, cuando los datos personales y su tratamiento sea necesario precisamente por razones de prevención, diagnóstico y atención sanitaria y otros supuestos más. En ese sentido, salvo el principio del consentimiento, lo que estamos viendo en esta situación es que todos y cada uno de los demás principios en materia de datos personales tienen absoluta y plena vigencia. En otras palabras, están los responsables del tratamiento de datos personales obligados a respetar los principios de licitud, finalidad, lealtad, calidad, información, responsabilidad y proporcionalidad. Por razones de tiempo no puedo entrar a cada uno de estos principios, pero solo imaginen la necesidad, por ejemplo, para el responsable del tratamiento de datos personales, primero, de actuar de conformidad con la ley. Y esto es muy, muy aplicable al sector público pensando en su campo de atribuciones y competencias. Las autoridades no pueden, bajo este contexto de emergencia sanitaria, rebasar esas atribuciones o esas competencias. Solo pueden recabar aquellos datos personales que estén directamente relacionados con el ejercicio de sus atribuciones y en este caso para mitigar los riesgos de contagio y atención oportuna en materia de la pandemia. Es muy importante el principio de información, a pesar de que no se requiere el consentimiento. Todos y cada uno de nosotros tenemos el derecho a conocer a través del aviso de privacidad qué datos se están recabando de nosotros, para qué se están recabando, quién los está recabando y, muy importante, a quién le pueden transferir esa información personal. Otro tema destacable a través del principio de proporcionalidad es el de minimización de los datos. Ciertamente, por regla general, no se deben recabar datos sensibles. Los datos de salud son datos sensibles y en ese sentido, digamos que aquí, en atención a la pandemia, que sí constituye una finalidad legítima de tratamiento, se pueden recabar esos datos de salud, pero siempre considerando plazos de conservación adecuados y específicos para el cumplimiento de los propósitos para los cuales se establecieron. Por otro lado,
Y con esto termino esta primera pregunta rápidamente. Pues en el fondo, aquí lo que queremos decir es que nuestro diseño normativo de alguna manera sí está previendo esta situación de emergencia sanitaria, trata de establecer esa convivencia pacífica, lo cual no es óbice para posteriormente, entonces sí, ante un posible supuesto no previsto por la ley, tenga entonces que realizarse este ejercicio de ponderación de conformidad, evidentemente con un enfoque de derechos humanos que atienda necesariamente al test de proporcionalidad en el sentido de que sean medidas idóneas, necesarias y proporcionales en sentido estricto. Respondiendo entonces a la segunda pregunta, las modalidades a través de las cuales se debe informar a la ciudadanía. Aquí hay que ser muy claros. Muchos de los supuestos en los que requerimos información oportuna, relevante y veraz en el contexto de la pandemia, es información agregada. No son necesariamente datos personales. En el fondo, los ciudadanos sí tenemos derecho a saber el número de contagios y su ubicación, pero no particularizada. Y aquí me parece que un ejemplo muy pertinente es el que se realizó de manera muy reciente en la Ciudad de México. Se puso a disposición una liga a través de la cual puedes consultar un mapa en el cual vas a poder ver por colonia el número de casos activos en dicha colonia. Pero si se dan cuenta, no hay un dato personal disponible al público en general. Estamos pensando en que es información totalmente agregada que no te permite identificar a la persona. Básicamente te dan el número de contagios activos en colonias, pero no te están revelando la calle, el domicilio o algún nombre asociado a ello. Otro ejemplo que podría dar al respecto. Tenemos derecho, y de hecho en varios países se han desarrollado aplicaciones precisamente para, de alguna manera, informar a las personas que tuvieron contacto con una persona portadora del virus. A mí me parece esto que es muy pertinente en el sentido de que eso te prende las alarmas y puedes incluso adoptar medidas no reforzadas porque estás en un mayor riesgo has estado en un gran riesgo de contagio. Aquí te lo podrán informar, lo cual no implica que necesariamente te tengan que dar el nombre de la persona portadora del virus que te contagió. Evidentemente, si es un familiar, si es alguien cercano, lo sabrás factiblemente, pero porque cuentas con la voluntad de esa persona para esos efectos. Y en ese sentido, yo sí creo que es muy importante que las autoridades tengan presente la anonimización, los procesos de disociación de datos personales, las técnicas pertinentes, de tal manera que las personas no puedan ser identificadas específicamente en este tema tan sensible y que las pone en una situación de riesgo o discriminación muy elevado. Solo pensemos lo que ha ocurrido ya no solo por si eres o no portador del virus. Hemos visto en el caso de México constantemente en las noticias, pues situaciones de agresión a personas o por las funciones que desempeñan relacionadas con la atención de la salud o porque de alguna manera también han padecido de este virus. Finalmente, por lo que se refiere a la tercera pregunta, ¿cómo considero las acciones y recomendaciones que se han adoptado en México ante la contingencia? Aquí es difícil responder en abstracto esta pregunta porque creo que específicamente en el tema de privacidad y protección de datos personales, pues tendríamos que atender evidentemente las diversas medidas que se han adoptado, que no son necesariamente medidas uniformes. Cada entidad federativa ha adoptado medidas que en algunos casos pues son diferentes en ese sentido.
Lo que sí me atrevo a decir en un sentido positivo y respecto de los derechos que nos ocupan en este seminario, pues es que en México se ha privilegiado de alguna manera el carácter voluntario. Todo ha sido a través de políticas, de recomendaciones, digamos que no se han adoptado medidas tan imperativas que de alguna manera permiten en general esta flexibilidad. En principio, insisto, en términos genéricos y abstractos, no en una situación particularizada, creo que no advierto, al menos en este momento, una vulneración clara al derecho a la privacidad o la protección de datos personales, como sí se ha dado en otros países en donde se han adoptado técnicas de vigilancia masiva, muy intrusivas en aras o bajo el pretexto de la protección de la salud. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad, y esto creo que es un punto que hay que destacar, que este sí es un punto, digamos, de negativo en cuanto a las acciones y recomendaciones, más que dirigido al tema de privacidad y protección de datos personales, me parece que la constante agresión dirigida a los órganos garantes de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, así como hacia otros sectores, como puede ser el caso de los periodistas, sí representa un riesgo importante para nuestro régimen democrático y para la pervivencia y credibilidad de instituciones que se han gestado precisamente con el acompañamiento de la ciudadanía. Y con eso concluyo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora María Solange, por ser muy respetuosa del tiempo y por las interesantes reflexiones que nos aporta. Efectivamente, hay que repensar el tema de si efectivamente existe o no una colisión de derechos como una premisa que debemos de considerar. En segundo lugar, poner del consentimiento en este estado de emergencia. Y como bien señala, que en esta pandemia, se han tratado de manera, en términos generales, adecuada los datos relacionados con la salud, y que hay que poner especial atención de almacenamiento de esta información. Finalmente, como usted señala, bueno, las medidas en todo el país no son variadas, no son uniformes, y pues que ha sido de carácter voluntario. Sí, y nos narra de manera muy ilustrativa lo que ha sucedido en el derecho comparado en otros países con políticas pues que efectivamente sí han visibilizado una afectación a los datos personales. Muchísimas gracias, doctora. Cedo el uso de la voz a la doctora Olivia Mendoza hasta por 15 minutos. Adelante. Muchas gracias, Jessica. Pues un agradecimiento muy breve a la doctora Irene Espigno, al doctor Luis Efrén, a la Academia Interamericana de Derechos Humanos por organizar estos eventos tan pertinentes, a los colegas y a los 94 participantes que nos siguen hoy en el grupo de Zoom, más las personas que nos están siguiendo por Facebook. Muchas gracias por interesarse por temas que, pues la verdad, son más relevantes que nunca, inmersos en una democracia y justo inmersos en este contexto histórico político que nos ha tocado vivir. Bueno, el tema de la colisión es bastante interesante. Como siempre digo en las capacitaciones, la colisión más común que sucede, sobre todo en el sector público, es justo, digamos, la lucha que se plantea entre el derecho a acceso a la información y el derecho a protección de datos. Hoy día se está hablando de como un discurso, no solo del país, no solo de Latinoamérica, sino un discurso global. Se habla de una situación extraordinaria que permitiría, al menos desde el discurso, restringir derechos humanos como el derecho a la privacidad o el derecho a la protección de datos. Es muy importante lo que ha dicho la doctora Solange, porque hay que partir de que al menos en el marco del régimen constitucional mexicano no estamos en una situación de excepción, sino estamos en un fenómeno, en un tiempo de pandemia que
que no ha reunido las características de esta situación de excepción que permite la reducción de ciertos derechos humanos. Por ende, como ya ha dicho, de manera espléndida, pues entonces el Estado mexicano está obligado a resguardar, a garantizar, a promover los derechos humanos y entre ellos o incluido el derecho de protección de datos. No se puede hablar de privacidad, datos y COVID si no hablamos de la importancia que cobra la información en la economía digital. Imagínense las bases de datos del sector salud y el valor económico que podría adquirir en el mercado. Hoy es ilegal en el marco, digamos, a la luz del marco jurídico nacional en materia de protección de datos, cualquier tipo de comercialización de estos datos sensibles, pero imagínense lo que representaría, por ejemplo, para las compañías de seguros o lo que representaría para posibles empleadores es saber si la persona ha sido infectada o no con el COVID. Entonces, no podemos obviar el valor económico de los datos, cómo estamos inmersos en una economía digital donde todo significa información y quien tiene la información tiene el poder. Tampoco podemos darle una connotación meramente negativa. Imagínense la importancia de que los estados generen información para la toma de decisiones y entonces las políticas sean políticas mucho más cercanas a la realidad y puedan resolver de mejor forma todos los problemas. Hoy en específico estamos frente a dos problemas que la mayoría de países en el mundo, digamos, han optado por la utilización de ciertas técnicas que presentan desafíos para el derecho, en particular para el derecho a protección de datos. Una de esas técnicas es el Big Data y por ende, digamos, el uso de los algoritmos, la forma en la que se desarrollan algoritmos para procesar información y esto va vinculado, por ejemplo, con temas de inteligencia artificial, incluso con temas de blockchain. Entonces aquí es muy importante, ya la doctora Solange lo hablaba, pero digamos que hay que decirlo con todas sus letras, habrá técnicas de Big Data que procesen información en general, pero que no nos planteen datos personales y entonces el nivel de cumplimiento baja. Pero si la información que ahí se está procesando sí me permite identificar quién está detrás de esa información, el nivel de cumplimiento sube. No podemos obviar que para el caso de México formamos parte del convenio 108 del Consejo de Europa desde 2018 y entonces hoy que está tan de moda el TEMEC, tendríamos que pensar que nuestro nivel de cumplimiento atendiendo a la lógica de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 no puede ser menor a un instrumento que no garantice, digamos, la máxima esfera en este derecho, como podría ser las disposiciones del 108. Lo que quiero decir es que hoy todos estos problemas de, por ejemplo, instrumentación de tecnologías para poder combatir el COVID, que significarían un riesgo para el derecho a protección de datos, tendría que hacerse a la luz de las disposiciones de un modelo europeo de regulación en materia de datos y no de un modelo que se ha diseñado desde un acuerdo de libre comercio, como puede ser el caso del TEMEC, por ejemplo, en el capítulo de comercio digital y las disposiciones de APEC en materia de protección de datos, o sea, o ceñir o cómo el TEMEC lleva al cumplimiento de las disposiciones en materia de protección de datos de APEC y no del 108 del Consejo de Europa. Esto no es nada menor, tenemos distintas aplicaciones que geolocalizan e identifican a sujetos concretos. En el caso de la Ciudad de México también hubo un ejercicio donde las empresas de telecomunicaciones hicieron llegar mensajes a los celulares para dar a conocer que ese número estaba asociado a las notificaciones de una persona que pudiera estar infectada con COVID. Entonces aquí es importante analizar el tema de los avisos de privacidad y no nada menor el papel de los intermediarios en Internet y de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, porque al final ellos son los que tienen, digamos, este rol de encargados sobre el derecho de protección de datos. En Europa se han instrumentado medidas de geolocalización de Big Data, de inteligencia artificial, pero son medidas que se han hecho, por ejemplo, con esquemas de privacidad por diseño en un pleno cumplimiento al Convenio 108 y al Reglamento Europeo en materia de protección de datos, que sería la guía, si nos están escuchando las personas que diseñan las políticas y toman decisiones, sería la guía que México tendría que seguir. Aquí hay algo importante de lo que me gustaría hablar y que si bien no tiene que ver directamente con el conflicto, con la ponderación necesaria
por hacer, sí tiene que ver con la afectación a derechos y con la necesidad de, digamos, diseñar las políticas desde la lógica de los derechos humanos y no desde la lógica solo y aisladamente desde la tecnología. Y el tema es justo lo que ha planteado Reino Unido y Alemania con el pasaporte inmunitario. ¿Cómo podemos diseñar un pasaporte inmunológico que permita a los países reactivar la economía, que permita a la gente regresar a los trabajos, pero que no signifique la acumulación de una enorme información en manos de un patrón para poder o para abrir la posibilidad a un derecho, a vulnerar el derecho a la no discriminación? Esto no es nada menor porque en el caso de México tengo conocimiento de algunas instancias federales que han solicitado información de este tipo a los trabajadores. Usted así, se ha contagiado o no, cuándo fue el contagio, más miembros de su familia están contagiados, con quién vive. Me parece que es información necesaria a veces para tomar decisiones de cuándo una oficina puede regresar a las labores, pero que es muy complicado hacerlo sin un diseño y sin un nivel de cumplimiento en materia de protección de datos y sin un diseño dirigido por el Estado con estas ideas de un pasaporte inmunológico. ¿Quién puede recabar la información? ¿Para qué fines va a recabar la información? ¿Quién va a guardar la información? ¿Qué medidas de seguridad se van a instrumentar? ¿Y qué medidas preventivas, por ejemplo, las evaluaciones de impacto que prevengan un mal uso de los datos sobre las personas? Entonces, esto me parece que está hoy sobre la mesa. Tenemos ejemplos diversos como lo que ha pasado, digamos, en el caso de Latinoamérica, hay ideas que van a la luz de los derechos humanos, otras como las de Argentina, que podrían parecer un poco invasivas, y también hay extremos contrarios como el tema de China, donde hay un acceso total a los teléfonos de los usuarios. Entonces, esto, digamos, de la voluntariedad en autorizar o no que el Estado concentre mi información, me parece que es un elemento clave para el cumplimiento de todos los principios del derecho a la protección de datos personales. Entonces, bueno, pues es así entonces que regreso un poco al tema justo de la colisión. Como ha dicho la Constitución prevé un marco de excepciones al derecho a la protección vinculados a la seguridad nacional, al orden público y a la salud pública. Esto abre la puerta, por ejemplo, para no necesitar un consentimiento sobre los pacientes que hayan sido positivos a COVID, pero eso bajo ninguna circunstancia significa que el hospital, que las instancias, que las autoridades pueden divulgar esta información. Por ejemplo, como en algún momento se planteó, digamos que la tecnología permite poder identificar dónde está esa persona contagiada, y entonces es evidente que en el marco constitucional mexicano no cabría una aplicación que nos identificara dónde está la persona. Y ahora con el tema, regresamos al mismo, digamos, a los conflictos, hasta dónde se puede reducir el derecho a protección de datos. Hay que ser muy claros de que estamos en una situación extraordinaria y que todas las medidas que se instrumenten en este momento por parte del Estado no pueden ser medidas permanentes ni pueden ser medidas que se queden ahí insertas como un ataque a la construcción de la democracia en el país. No tiene que ver con el asunto, pero lo pongo solo como ejemplo. Hoy no encontramos un ejemplo específico de cómo el Estado puede atentar en contra de derechos a la privacidad y a la protección de datos, al menos en el tema de COVID. En algún momento hubo una preocupación muy grande por la colaboración que hacían buscadores como Google con el gobierno de la Ciudad de México y con toda esta información que compartían para identificar la movilidad de los usuarios, pero sí tenemos ejemplos que deben llamarnos la atención porque salen a la luz justo en el marco de la pandemia, como la instalación de 21 antenas espías en el primer cuadro de la Ciudad de México, donde son antenas que no se sabe para qué están ahí, pero se presumen que, bueno, interceptan comunicaciones. Entonces, no tiene que ver con COVID, pero sí surge en el marco del COVID la necesidad de dejar claro que hay un derecho a protección de datos, que es un derecho humano, que es una obligación del Estado mexicano, que formamos parte del modelo de regulación más estricto en el mundo, que es el modelo europeo, que nuestras normas están diseñadas con esa lógica y que no se trata de una situación política o histórica, sino una situación del cumplimiento de un Estado constitucional de derecho que ya ha pasado por muchos años de construcción de las democracias. Entonces no me parece nada menor. Es así entonces que, bueno, podríamos acreditar la restricción de algunos de los principios del derecho a la protección de datos por un tema de salud pública, como
como dijo la doctora Solange, cómo puede ser el consentimiento, porque hoy existe una necesidad de crear padrones de personas que han sido infectadas para la mejor, digamos, atención de esos pacientes. No obstante, digamos, la reducción del derecho a la protección de datos no es una reducción permanente. En algún momento esa persona podrá solicitar la cancelación del dato y esa cancelación se tendrá que otorgar. En este momento no, porque estamos frente a un fenómeno que acredita el supuesto de excepción, que es la salud pública, pero las excepciones de la ley no son por siempre, al igual que, por ejemplo, cuando se habla de reserva de la información en materia de acceso a la información. Es así que entonces estamos frente a problemas muy graves y la pregunta es si los operadores jurídicos del Estado tienen toda la capacidad para identificar estas disyuntivas. Por ejemplo, hoy mismo vi una campaña maravillosa del órgano garante donde dice, tú tienes derecho a saber qué hospitales pueden atenderte por COVID y cuáles son sus insumos, pero también, o sea, cuál es el reto que le plantea a las entidades públicas poder atender pues toda esta ola de solicitudes cuando ahí se incluyen datos personales. Entonces, ya para cerrar el punto, la colisión no estamos seguros que se presente necesariamente, pero sí acredita la situación extraordinaria que vivimos, un tema de salud pública prevista en la Constitución que permitiría la reducción del derecho a la protección de datos en algunos casos. Y eso no significa que la autoridad tenga la facultad de poder divulgar la información o de no atender a las medidas de seguridad o de generar información a través de conferencias, como ya ha pasado, por ejemplo, con el general que estuvo a cargo de la detención de Ovidio Guzmán en Sinaloa. Entonces, eso es muy importante identificarlo. Hay un régimen de cumplimiento al derecho a la protección de datos que no baja el nivel de cumplimiento, simplemente se redobla el desafío en saber qué significa la salud pública y cómo por la salud pública sí puedo, por ejemplo, obviar el consentimiento frente a un paciente que ha sido identificado como positivo a COVID-19. Y también, solo para cerrar, está la parte del principio de licitud, que no es nada menor, porque la licitud me permitirá identificar con qué instancias comparto esa información, aunque pudiera ser que otras más me la pidan. O sea, no significa que porque el presidente de la República pide información sea necesariamente compatible en términos del principio de licitud para conocerla. El principio de licitud da luz para entender las facultades de cada autoridad y saber con quién sí y con quién no debo compartir la información. Finalmente, cierro con el principio de proporcionalidad, que ayuda mucho a los sujetos obligados o a los responsables de datos personales para entender cuáles son los límites de la información recabada. Por ejemplo, en este caso que les hablaba de una instancia federal donde pues, la oficina de la presidencia decía, quiero toda esta información de mis trabajadores, ahí hay que atender el principio de proporcionalidad y saber si es proporcional lo que yo pido en términos de los fines que estoy pretendiendo. Y por supuesto, adecuar los avisos de privacidad para que respalden toda la información que se está pidiendo. Muchas gracias, doctora Jessica, espero estar en el tiempo. Sí, está muy bien, doctora Mendoza. Muchísimas gracias. Muy interesante los temas que nos revela, el tratamiento de la información en los Big Data, el papel que están desempeñando los intermediarios, todos estos instrumentos de geolocalización o de bases de datos que nos piden las autoridades para poder identificar a las personas y poderles dar un mejor tratamiento, desde luego que implican una gran responsabilidad para las autoridades, pero también para las personas que lo otorgan, porque como ya habían señalado, pues están dando casos de discriminación que afectan y que son de difícil reparación para quienes son víctimas de esta situación. También muy ilustrativo el tema del derecho comparado con el pasaporte inmunológico que se ha estado dando en otros países y desde luego, bueno, pues poner el foco rojo en aquellos países donde se han utilizado estas técnicas invasivas como en Argentina o en China que no han sido del todo, no han seguido de todos los parámetros que marca el Consejo de Europa, el 108. Muchísimas gracias y bueno, pues enseguida cedo el uso de la voz al doctor Víctor Peña hasta por 15 minutos. Adelante, doctor. Gracias, buenos días. Un saludo desde esta parte norte de México que es Sonora. Por supuesto, un agradecimiento a la Academia Interamericana de Derechos Humanos, a su directora Irene Espiño, a todo el equipo
Algunos los pudimos saludar más temprano por este mismo medio, a los que no pudimos saludar también. Por supuesto, un honor poder compartir este espacio con María Solange Maqueo, con Andrea Mendoza, con Francisco Acuña, que con varias batallas, con todos ellos, con todas ellas, hemos estado tratando de ir hilvanando diferentes pareceres alrededor de estos temas que nos convoca. Entonces, en verdad, muchas gracias por esta posibilidad. Alrededor de las preguntas que se plantean, la primera, ¿cómo se debería ponderar la protección de la información personal frente a la protección del derecho a la salud pública ante el COVID-19? Quisiera partir rescatando o trayendo pues a mención un pequeño párrafo de un escrito aparecido hace poco en Hechos y Derechos, escrito por María Cristina Rillo, que se denomina ¿Qué podemos aprender de la pandemia del COVID? Ella menciona, y aquí empieza la cita: hoy no es un tratamiento individual el que nos resguarda y nos salva, no es la meritocracia y el individualismo, sino medidas colectivas que nos involucran a todos. La solidaridad y el tener en cuenta al otro se manifiesta como el motor principal para combatir una epidemia, respetando y haciendo respetar las normas de higiene y aislamiento, normas y recomendaciones emitidas por un Estado que debe ser confiable para que los individuos de la comunidad las cumplan. Este texto lo traigo pues a colación o lo pongo sobre la mesa porque me parece refleja una figura discursiva dominante en esta pandemia que tiene que ver la colectividad frente a la individualidad en una situación en donde tanto el problema como la solución aparentemente se da, o digamos con los elementos que se tiene, podemos entender, se da a partir de lo colectivo. Y lo traigo también a colación porque esta ponderación quisiera yo elaborar no solamente en términos del derecho a la salud y no solamente en términos del derecho de la protección a la información personal, sino alrededor del otro término que también se plantea dentro de la pregunta, que es la salud pública. En este sentido, digamos, quisiera así plantear un enunciado inicial que si esta ponderación debiera darse, ¿no? Y no voy en contra pues, de lo expuesto por mis dos colegas anteriores, pero si esta ponderación debiera darse, y de hecho creo se ha dado, y al cierre yo presentaré un par de casos, al menos del estado de Sonora, esta ponderación debe darse considerando, y dadas las circunstancias, considerando el interés superior colectivo frente al interés individual. Ahora, este interés superior colectivo debemos entenderlo a partir de distintas consideraciones y matices que voy a tratar de ir hilvanando a lo largo de esto, porque como bien se ha dicho, no estamos en México actualizando lo considerado como la suspensión de garantías, como el artículo 29, en donde pudiéramos dar esas consideraciones. Sin embargo, en algunos lugares muy particulares y quizás, digamos, por fortuna para estos elementos, pudiéramos referir, por ejemplo, en el caso de Sonora, tuvimos los primeros municipios a nivel municipal que plantearon, argumentando la pandemia, medidas restrictivas de 6 de la tarde a 6 de la mañana los fines de semana, ¿no? Como si el virus se propagara por las noches y los fines de semana, y se dieron en municipios, digamos, relativamente pequeños, esto al principio, y se daba en una comunicación a través del Facebook, ¿no? Es decir, no a través de algún órgano que pudiera dar una certeza jurídica mayor, y creo que esto nos puede dimensionar lo que pudiera estar sucediendo en distintos lugares de la República Mexicana, apartada, pues, digamos, de la centralidad, o sea, lo que está sucediendo sí en el país y en algunas otras, y ahí es donde creo que sí se da esta ponderación entre si debo dar a conocer qué información frente a la protección de datos personales. Pero decía yo, si bien esta ponderación debe darse de la colectividad sobre lo individual, hay ciertas consideraciones y ciertos matices. Esta consideración primera es qué entendemos por salud pública. Y de acuerdo con la Organización Panamericana de la salud pública es un esfuerzo que es organizado de la sociedad y es principalmente a través de las instituciones de carácter público
que requieren o que se requieren para mejorar, para promover, para proteger y restaurar la salud de las poblaciones por medio de actuaciones de alcance colectivo. Este elemento, el de salud pública, me parece muy interesante porque me parece agrega distintas dimensiones a la, por supuesto, muy importante dimensión normativa de la salud y en donde también podemos analizar la protección de los derechos humanos, pero esta noción de la salud pública nos enfrenta, por su propia naturaleza, a distintas áreas en donde podemos encontrar, por supuesto, la ingeniería sanitaria, la economía, la ciencia política, la demografía, la medicina, la psicología, la política pública y un largo etcétera. Es decir, cuando estamos tomando decisiones o cuando se están tomando decisiones alrededor de la salud pública, pues son todos estos elementos los que, digamos así, el servidor público a nivel de calle o a nivel de ventanilla, el que toma la decisión de qué información recupera y qué da, es en donde se van a actualizar todos estos supuestos. Ahora, el mismo término de salud pública elaborado por la organización ya citada tiene dentro de sus elementos 11 funciones esenciales de la salud pública, que estos son distintas competencias y acciones necesarias que deben de alcanzarse a través de los sistemas de salud para que se puedan lograr todos estos objetivos. Y uno de ellos, el último, el 11, tiene que ver con reducción del impacto de las emergencias y desastres en salud. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dentro de esta función esencial de la salud pública sí se considera que los distintos elementos organizacionales, de recursos humanos, de recursos públicos, etcétera, puedan primero desarrollar políticas y planificaciones y vean cómo se puede ir previniendo, se puede ir mitigando, se puede ir preparando, se puede dar respuesta a los problemas de salud y sobre todo, y más importante, que pueda darse una colaboración intersectorial, interorganizacional de todo esto. Insisto, el término de salud pública, creo, nos ofrece una dimensión mucho más rica, matices mucho más interesantes a la propia discusión. La otra consideración tiene que ver con lo que ya muy bien han señalado las colegas que me han precedido, que tiene que ver con la protección de los datos personales. En un esquema básico específicamente, el artículo 3, fracción 9 y el artículo 10 todo esto de la ley de datos, de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, el artículo 6, el artículo 22, específicamente en su fracción 7, que para no, digamos, consumir tiempo en esto, pues solamente, digamos, lo que refiero, y que en el caso de Sonora, pues por supuesto, en su ley estatal tiene su concatenación, pues nos habla de lo que es un dato personal, específicamente hablando que es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, y es identificable cuando se puede conocer la identidad, se puede determinar de manera directa o indirecta, de acuerdo con la ley general. La ley estatal difiere un poquito, pero es digamos, la misma idea. Los datos personales, como ya se dijo, pues se refiere también, entre otras, ya las excepciones dadas a los estados de salud presentes o futuros. Habla en situaciones de orden público, dentro de ellos, pues el tema de la salud pública, que es algo que ya nos refería de manera magistral, me parece, María Solange Maqueo, etcétera, ¿no? Esta parte normativa que ya se ha dado, me la quiero saltar para plantear eso. Entonces, hay una discusión, creo, de varias dimensiones alrededor de la seguridad, de la salud pública, que no solamente se agota en la dimensión jurídica y que eso nos permite observar distintas capas que conviven en sí y en donde el deber ser que se establece en una norma no necesariamente se cumple. Y ya iré cerrando con eso, bueno, todavía no, sino hacia el final. Respecto a la segunda pregunta es, ¿a través de cuáles modalidades las autoridades deben de informar a la ciudadanía sobre las epidemias sin afectar los datos de las personas contagiadas? Esta pregunta yo la entiendo a la luz del contexto que me está tocando vivir, incluso diría yo, de autoridades y de actores políticos y públicos que el próximo año estarán entrando a una contienda electoral y en donde algunos analistas, digamos, locales de lo político, identifican que incluso la aparición en medios de comunicación, dada esta coyuntura, lamentablemente, pero está siendo aprovechada de forma política para tener mayor proyección dentro de los medios. Ahí creo es en donde se encuentra esta situación de las modalidades. En un principio yo diría, pues tendría que ser, como ya también se ha dicho, una información estadística, numérica, que sea suficiente para comprender la problemática colectiva, que no requeriría de ninguna manera, como también ya se ha dicho,
de tener que identificar en lo individual las diferentes personas que están relacionadas, sea por padecimiento, sea por atención profesional, etcétera, esta situación. Sin embargo, insisto, esta pregunta me parece relevante porque me parece que tendríamos que estar distinguiendo la comunicación como un acto político y de promoción que lamentablemente sí lo observo yo en un contexto local de aprovechamiento político al tener los reflectores, al dar esta información, y la otra que tiene que ver la información que se da a partir de una intención de generar conciencia a través del lenguaje ciudadano. Esto, por supuesto, sin obviar discusiones que existen alrededor, por ejemplo, de la validez estadística, de las cifras que se dan, esta relación que hay entre el número de pruebas frente a la representatividad estadística, y la importancia también o una discusión que se da a través de una importancia que se da a través de conocer una fotografía ya de hace 15 días, ¿no? Por todo el tiempo que pasa de manifestarse los síntomas y luego además el tiempo que pasa para poder identificarlo, ¿no? Entonces, pero me parece entonces que tendría que ser las modalidades, pues estadística numérica, lo suficiente como para poder comprender la problemática colectiva. La tercera y última pregunta, y con esto ya yo iría cerrando, es cómo considero las acciones y recomendaciones que en este estado ha adoptado ante la contingencia. De manera muy noble, yo quisiera decir que observo que a lo largo de estos 3-4 meses que hemos estado viviendo la contingencia, las autoridades locales han aprendido en la materia y se ha notado un mejor desempeño. Sin embargo, me parece que también digamos, no sería arriesgado afirmar que esto se ha dado no tanto por una mayor profundidad y conciencia en el tema de la protección de los datos personales, y sí por el lado de que los mismos datos han superado las expectativas y las posibilidades organizacionales de poder ir manejando los datos que se disponen. ¿Por qué refiero esto? En el caso de Sonora, de los varios casos que lamentablemente ya se presentan, quiero referir dos que creo que pueden ilustrar de manera muy práctica cuál es la preocupación de quien está en este momento hablando, que fue el primer caso y el quinto caso de personas infectadas con el COVID-19. Que diría, el primer caso le puedo llamar el caso del músico, y el segundo caso, el quinto caso que se presentó, el caso del estilista. En el caso primero, fue en una rueda de prensa de la tarde del 16 de marzo del 2020, cuando el secretario de Salud señaló, y me permito leerlo para tener así, aunque sea rápido, tener todos los elementos. Dijo en esa rueda de prensa el secretario de Salud: el día de hoy ya se confirmó un caso positivo a COVID-19 en un hospital del este de esta ciudad. Es una persona que viajó a diversos estados de la Unión Americana. Es un hombre de 72 años, originario de la Ciudad de México con residencia en Hermosillo. Es músico. Y les voy a platicar un poco la cronología de su estancia aquí en Hermosillo. Llegó a la ciudad de Hermosillo el 11 de marzo, procedente de las ciudades de los estados de Arkansas, de Chicago y Los Ángeles. El 13 de marzo, el viernes, llegó a una farmacia y ahí le comentaron que tenía neumonía, etc. Sigue comentando. Datos, por ejemplo, que se dedica a músico, los lugares en donde estuvo, permitieron que inmediatamente lo pudieran identificar a través de redes sociales como el bajista del grupo Indio. Y, digamos, esto se manifestó, digamos, en forma positiva de apoyo a través de las personas que siguen a esta agrupación. Caso diferente, y ya con eso cierro para no abusar del tiempo, con el caso quinto. Esto fue en otra rueda de prensa. El secretario de Salud el 24 de marzo dijo: el día de hoy se confirmó el quinto caso. Es una mujer de 45 años, originaria de Ciudad Obregón, derechohabiente del IMSS, es estilista. Esta mujer el 11 de marzo viajó a Madrid, visitó Dubái, estuvo 4 días por ahí y finalmente viajó de Tijuana a la ciudad de Obregón. La paciente fue detectada en un filtro que se tiene en el aeropuerto internacional. Con estos datos de Ciudad Obregón, digamos, y por la edad de la persona y por algunas personas, inmediatamente en redes sociales se identificó que era un estilista y sufrió a través de redes sociales del acoso porque se dio información, por ejemplo, los viajes a Madrid, su estancia en Dubái, que que definitivamente no aportan en absolutamente nada para la generación de conciencia, que sí aportó para poder identificar a la persona en particular, y que se tradujo en que fuera una persona que en su momento incluso tuvo que retirarse del trabajo.
que quizás a la distancia no se ve tan grave por las distintas medidas que se han tomado. Ahora, más allá de poder identificar esto, hay que preguntarnos por qué se presenta esto, y ya con esto cierro una idea muy rápida. Creo que tiene que ver con esta ponderación con la que empezábamos inicialmente, que se da mucho en la práctica propia de los que están ahí, y en donde se requeriría un trabajo muy fuerte de parte de los estados, de los órganos garantes. A partir de lo que estábamos viendo para estas respuestas, y también a partir de una tesis que ya pronto verá la luz, elaborada por una estudiante del Colegio de Sonora, Liliana Bringas, sobre el derecho al olvido, me hace pensar que, pensando en las distintas dimensiones de la problemática, una pieza fundamental tiene que ver con los órganos garantes en los estados, con esta imposibilidad que tienen, o mejor dicho, con esta incapacidad que han mostrado de poder trabajar en estas dos vertientes, no solamente en el acceso a la información, sino en la parte de la protección de derechos humanos. Me parece que en los estados ha sido un trabajo que todavía tendría mucho campo por hacer. Y ya, para no comer más tiempo, aquí dejaría mi participación. Muchas gracias. Gracias, doctor Víctor Peña. Muy ilustrativa también su participación, en donde pone de manifiesto volver a repensar y retomar aquellos conceptos como el de salud pública para la atención del tratamiento de los datos personales, porque incorpora matices interesantes que deben de ser tomados en cuenta. También muy relevante aquella opinión que tiene que ver con la colaboración de las diversas autoridades, y que no solo se limite a el análisis normativo, sino que esto tiene que ver también con un ámbito político y de preparación permanente. Y desde luego el punto de vista de lo local, con estos casos que usted nos muestra y que en realidad es la cotidianidad que se vive en los municipios pequeños. Efectivamente, no es necesario dar el nombre y el domicilio de las personas, y que se den a conocer otros datos o señas para poder identificar plenamente, sobre todo, insisto, en lugares pequeños, y toda esta gran responsabilidad que implica, pues, en algunas ocasiones posiblemente apoyo y solidaridad, pero en otras discriminación y aislamiento. Pues sin más, doy la bienvenida al doctor Francisco Acuña, que está con nosotros. Gracias, doctor. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, y bueno, pues le cedo el uso de la voz para que aborde el tema sobre datos personales y COVID hasta por 15 minutos. Gracias. Muchísimas gracias. Después de escuchar las ponencias de los amigos, los colegas, pues siempre hay un reto más grande, pero pues tampoco uno trata de desafiar ni la historia, ni lo que, vamos a decirlo así, en un ánimo de absoluta admiración por la sapiencia y la buena trayectoria de los colegas, puede uno aportar. Infausto sería el atrevimiento. Hay una perspectiva que nosotros hemos seguido desde el INAI, aprendiendo mucho de todo lo que han dicho los compañeros, ex consejeros bueno, Víctor, ex consejero del Consejo Consultivo, la presidenta María Solange, el Consejo Consultivo del INAI, y bueno, Olivia Mendoza, que ha sido y es permanentemente una amiga del INAI también, por muchas razones. Bueno, aquí a mí me importa apuntar un drama que no se ha visto, aunque sí de manera aislada también, el drama colateral de los enfermos terminales, no solo los niños de cáncer o con cáncer, perdón, que nos han cuarteado el corazón a todos, porque en medio de la estrechez económica y los recursos que el Estado cuenta, disminuidos progresivamente por este afán de austeridad republicana, pero que ha llegado a vulnerabilizar a los que de suyo ya son vulnerables. Este punto de los niños con cáncer, que ha generado un revuelo en redes sociales por algunas muestras de indolencia y de falta de tacto, nos ponen de relieve que no solo ellos, que son quizá el grupo dentro de los grupos vulnerables más lastimoso, porque la emergencia de ellos no admite esperas. Es decir, un tratamiento interrumpido por no haber medicamentos
es prácticamente llevarlos a la fulminante extinción, a la muerte, porque el cáncer es una batalla que si no se emprende con las dosis precisas y controladas, la expectativa o la esperanza de triunfar, pues simple y sencillamente se van al vacío. Entonces, su situación es la más enternecedora y nos aflige, nos debe generar muchísima inquietud. ¿Y por qué lo asocio aquí? Pues porque los niños con cáncer han tenido que salir, sus imágenes, han tenido que salir a hablarnos a través de las redes sociales especialmente, a mostrar su carita, a identificarse, que es poco lo que importa ya si su nombre se manifiesta, pero salen ellos con sus padres visibles, consternados, a invocar caridad cuando en el Estado democrático ellos merecen respaldo y protección a su vida privada y por consecuencia a su propia imagen, que muestra señales del flagelo médico que enfrentan, porque son evidentemente ellos, no solamente niños con cáncer, que ya el solo saberlo, pues ya los quebranta por una identificación de un estado de salud quebradizo, en peligro de extinción de vida, sino que además tienen que mostrar por desesperación su rostro sujeto y sometido a las quimioterapias o a las radiaciones, que además acompaña ese estado evidente, ¿no?, de enfermedad. Entonces se me hace que es un dato que deberíamos de subrayar. Pero junto con ellos y con el drama adicional al peligro de contagiarse de COVID, porque sus defensas están muy disminuidas y su vulnerabilidad, digo yo, con esta situación se exalta, se exalta, se expone de manera mayor, tiene unos lastres en términos del derecho que protegemos y que tutelamos aquí en esta mesa, aprovechando desde luego el cobijo de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que tantas veces nos invita, y a Irene Espino agradecerle siempre que nos consiga considerarnos. Bueno, estos niños nos han agrietado el corazón, pero que tengan que salir a mostrarse para implorar, me parece que es verdaderamente pavoroso, dantesco en una democracia, porque es ya llegar al último límite. Y por otro lado, me parece que hay un duelo callado en medio de una resignación desesperada también, por muchísimos enfermos terminales que llevaban un tratamiento o que llevan un tratamiento y que por las condiciones de la pandemia que ha reclamado el centro de la consideración, a pesar de no haber con ello los resultados que deberían de haber, han sido marginados y desplazados muchos enfermos de diabetes, hipertensión, justamente de los que son enlistados con la situación de riesgo creado para enfrentar el peligro del COVID, de diálisis, de una cantidad enorme de enfermos que requieren de revisión y de constante tratamiento. Enfermos que a lo mejor no son graves todos ellos o no tienen una condición agravada, pero que no pueden ir desde hace 4 meses, no han podido ir a recibir sus tratamientos. Simplemente los hospitales donde son atendidos con sus clínicas, las terapias, en este caso, se interrumpieron por el COVID, porque además esos hospitales se volvieron hospitales COVID para albergar ahí a los pacientes COVID. Y por esa razón, incluso estos otros enfermos también tuvieron que recibir un mensaje de, pues no venga porque su salud está en riesgo, y si de por sí no somos capaces de atenderlo en términos decorosos sobre lo que usted tiene, porque no hay medicinas, porque no hay atención oportuna y veraz, que es el derecho a una atención médica oportuna y veraz, que el Estado debería de proporcionarle o asegurarle, bueno, pues además no venga, porque si usted viene, va a ser probablemente, seguramente contagiado, porque aquí hay pacientes COVID. Entonces, cambiamos a los médicos que atienden sus problemas a otros espacios, inclusive hay una desazón para ellos. Esta es la parte del dolor humano, ¿no? Pero curiosamente el peligro en que ese traslape de ahora los van a atender,
vamos a decir, médicos menos experimentados o menos capaces, porque no tienen experiencia en contagios o en pandemias o en epidemias, o porque son urgentes los otros los que lo atendían. Y ahí me parece que puede haber un peligroso trasvase de bases de datos de enfermos de esta naturaleza, de sus registros, por el cambio a médicos que a lo mejor van a medio tratar de seguirlos por vía, a lo mejor telemática o por vía de esta digital. Hay mucha urgencia de enfermos o que sin haber estado reconocidos de una enfermedad porque no habían ido a las clínicas donde se les diera seguimiento, están teniendo que buscar consejos o remedios por médicos que los van a atender fugazmente probablemente y van a tener ahí que cumplir el cuestionario inevitable de todas las causas que traen. Y se vuelve la indiscutible agravación del peligro a que bases de datos dispersas por revisiones de 1 o 2 o 3 veces durante este tramo, porque empezaron a estornudar o a tener fiebre por alguna otra razón que pudiera ser la misma que tenían por la enfermedad que ya traen, se ven en la necesidad de mejor buscar un médico privado y buscarlo a él para decirle, oye, me está pasando esto, soy diabético, no traigo un cuidado de mi enfermedad, pero bueno, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Y todo el experimentalismo médico que ha proliferado en estos tiempos en las redes sociales, que mejor ponte tal cosa, que el fármaco que no que el desinflamatorio, que no que la X, que el otro, que el paracetamol, que tal. Esta parte va y ha generado seguramente muchísima actividad en términos de recetas médicas autorizadas por médicos de una vez y que van a agregar a las farmacias y a los laboratorios carga que tiene el peligro de dispersarse luego en contra de los registros, pues, de la vida privada en cuanto al derecho a la salud, de personas que involuntariamente se vieron en la necesidad de revelar sus dolencias o sus preocupaciones ligadas a problemas médicos o de posible padecimiento de trámite permanente. Por esa razón, me parece que hay un apunte que conviene poner ahí porque estos casos no estaban previstos en el panorama de la necesidad de tener que ir a confesar dolencias o riesgos creados, porque, repito, la seguridad pública, la que está en manos del Estado, es insuficiente, evidentemente, pero también la privada, porque, bueno, desde luego con el cobro de los servicios, que es inmenso, naturalmente hace que mucha gente guarde en solitario, en penosa condición, su temor a estar ya enfermo de tal o cual cosa cuando su familia, por antecedentes y por conocimiento de ciertos, vamos a decir, síntomas, puede estar ya inscrito en esa penosa situación. Entonces, me gustaría que reflexionáramos también sobre las condiciones de vulnerabilidad adicional para estos grupos de personas que no aparecen en la visibilidad pública. Lo de los niños con cáncer, ya dije, sí, por esta situación lamentable. Ahora resulta que la indolencia y la indiferencia o apatía, falta de tacto mostrada por algunos, va a generar en ingrata conciencia crítica social, que espero que no sea pasajera, la oportunidad de reclamar que haya agentes sociales como actores famosos o deportistas exitosísimos para que vengan ellos a hacer lo que el Estado no sabe, no puede y no quiere hacer. Entonces, es un problema que yo creo que vale la pena poner. Yo creo que los demás horizontes se han más que platicado, se han tratado, la geolocalización, los riesgos, el maltrato de los datos, ya de la proporcionalidad que con tanta presión explicaba Olivia, y la licitud, estas bases de datos maltratadas, mal manejadas. Nosotros en el INAI tuvimos que, para acabar, tuvimos que hacer un cuestionario al personal, voluntario pero solidario, con la conciencia de, por supuesto, no hacer de ninguna manera correr ningún peligro con el seguimiento que tenemos adentro de los propios personas. El médico, que es un facultativo que goza de mucha respetabilidad adentro de la institución, porque a todos nos ha atendido por cosas menores o medianas o mayores a veces. Resultó que un número, casi el 65-70% de la población del INAI
respondió dando datos elementales de ellos. ¿Para qué se hizo el cuestionario? Para tener una dimensión de la demografía, de los peligros específicos que de manera anonimizada y estadística tendríamos que tener para buscar remedios ahora que se busca un retorno seguro. Pongo el ejemplo porque nosotros mismos en la casa del herrero no podríamos salir con asadón de palo y tendríamos que buscar que la gente diera por consentimiento, decir aspectos en un cuestionario muy fino que de ninguna manera iba a implicar peligroso en consecuencias graves si se llegase por peligrosa condición a manejar irresponsablemente, pero además porque dijimos, no puede ser que él reconozca ahí si tiene VIH o si tiene un padecimiento crónico asociado a tal lugar. Mejor decir, oiga, sobre este gama de enfermedades podrías estar en una condición de preocupación, para no hacer lo que reconozca que si está enfermo de VIH o si está enfermo de diabetes, pero tienes elementos para preocuparte por alguna de estas situaciones y son como 10 opciones. Entonces, hicimos este ejemplo que desde luego puede merecer, como bien dijo aquí mi querido Víctor, que se pueda identificar. Nosotros vamos y ofrecimos que vamos a destruir esa base de datos con los debidos cuidados una vez que pase la situación del retorno. Y era además y es exclusivamente para no poner en riesgo a estas personas por ningún motivo. Es decir, para que estén colocados hasta el final del retorno y que por ningún motivo se les vaya a hacer regresar a poner en riesgo sus condiciones, que solo ellos saben cuáles de ellas son estricta y definitivamente, pero que sí están en un paquete, en un bloque de personas con mayor nivel de cuidado, de respeto a su dignidad por parte del INE. Entonces, pongo este ejemplo que desde luego no es modélico, quizá ustedes nos puedan ayudar a cómo nutrir nuestra condición. Lo digo aquí porque necesito decirlo, porque es una situación que hemos comentado hace unos días. Y todo por esto, ¿por qué? Porque buscamos que la UNAM nos pueda eventualmente ayudar con, desde luego, pagadas, con test o pruebas para que durante el retorno podamos tener certidumbre de cómo hacer. Y ahí también no podemos exponer a ese tipo de pruebas a quienes no sean candidatos a retornar. Y también pusimos en el cuestionario que nos digan los compañeros de trabajo quienes llegan por vía de transporte público, que normalmente son la gente más joven y los que tienen menos recursos y ganan menos en términos del escalafón, porque apenas pues tienen las posiciones, unos de ellos, ¿no? Más, sobre todo tratándose del tipo de servicio que el INAI tiene, pues son estudiantes que están terminando la carrera y ya son enlaces o auxiliares ahí en algunas de las ponencias o en algunas posiciones de la estructura, la gran mayoría, pero otros sí son personal de servicios, son personales que están trabajando en las áreas administrativas en términos de, sí, quizá de mantenimiento, de limpieza, de algunos rubros. Entonces, no queremos correr el riesgo de maltratar la dignidad de ciertos compañeros, que no son tan poquitos, ya viendo la fila, más de un 20% de personas tienen por lo menos esta situación de preocupación fundada y por eso los tenemos que cuidar y proteger. Entonces pongo este ejemplo porque me veo la necesidad de ponernos también nosotros a la necesidad de ser asistidos, porque tampoco cuesta mucho andar ahí dando prédicas, pero también tenemos que enfrentar la situación y tenemos que hacerlo con cautela y con cuidado para que naturalmente no vayamos a traicionar a nadie. Antes del regreso de cualquier persona, ya en términos de una programación escalonada, vamos a defender los datos de aquellos que tuvieron la confianza de decirle al doctor, es un cuestionario que solo él revisó, él nos dio doctor, en solitario. Yo sé que se acabó. Doctor, le queda un ya. minuto. Pues cierro, olímpicamente, esperando que me den alguna moraleja, compañeros. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Ha tocado un tema de actualidad, un tema sensible de un grupo vulnerable y específicamente el sector de niños con cáncer y las medidas que se han estado tomando, tanto políticas como jurídicas, y que ya usted ha expuesto con mucha claridad y mucha precisión. Y también nos ha ilustrado de aquellas medidas que ha tomado el órgano garante en torno al propio personal, que ilustra mucho para aquellas empresas y aquellas instituciones que aún no saben cómo dar tratamiento ante a esta pandemia que a todos nos invade. Bueno, enseguida voy a ceder el uso de la voz a nuestros participantes por Zoom
para que hagan las preguntas que consideren pertinentes. Del mismo modo, voy a leer algunas que nos han expuesto por redes sociales. Si me permiten, voy a leer primero las de redes sociales para que tengan oportunidad de ir pensando las respuestas y inmediatamente voy a ceder el uso de la voz a nuestros participantes vía Zoom. Hay dos preguntas que se han, además de las felicitaciones, ¿verdad? A todos los expositores, hay dos preguntas en redes sociales. Una es de Ricardo Villagómez que señala, ¿qué análisis se podrían hacer de las TIC, redes sociales, sobre su falta de control en relación con la soberanía? Ejemplo, clases académicas por Zoom, imagen, fotografías, etcétera. Y otra directa para la doctora María Solange. Dice, en México debería ser obligatorio que aquellas personas que han dado positivo a COVID-19 informen a las autoridades sanitarias los nombres de quienes han tenido contacto directo con ellos y que por ende están en posible situación de contagio. Esto lo pregunta Silvia Hernández. Y bueno, aquí tengo también algunos compañeros que quieren preguntar. Adelante, Carlos Alfredo. Hola, ¿qué tal? Primero, gracias a todos los expositores por su exposición, valga la redundancia. Yo les quería preguntar algo similar a lo que preguntaba, la pregunta que leyó la doctora Jessica de Silvia, en cuanto a, pues, todos sabemos que la información de los casos particulares pues va a ser clave si es que el gobierno se decide adoptar una política de rastreo, ¿no? Que hasta ahora no está seguro porque no estamos haciendo pruebas, pero digamos, pareciera que para la reapertura va a ser en algún punto indispensable, ¿no? Y pensando en esto, por lo que decían ustedes hace un momento, si entendí bien, pudiera estar justificado que la autoridad, digamos, proactivamente se valga de los datos personales que tiene para tratar de contener la pandemia, pero pues al mismo tiempo eso me hace preguntarme dónde está la línea, ¿no? Porque pues si bien la justificación de la atención sanitaria creo que hay un argumento fuerte que hacer ahí, pues no veo que vaya a haber no veo una línea clara en la que ya, digamos, haya pasado la enfermedad, al parecer no va a ser de un día para otro, y entonces eso... No cabe cierto riesgo de que la autoridad se extralimite en el uso de los datos personales de los ciudadanos como si no hubiéramos avanzado pues todo lo que hemos avanzado en esta materia. Muchas gracias, Carlos. Tenemos también otra pregunta de Carla Victoria. Adelante, Carla. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por sus intervenciones. Y mi pregunta en específico es, ¿cómo se deben de proteger los datos personales de las personas enfermas que se difundieron a través de las redes sociales? Y si en su caso se debe de aplicar alguna sanción hacia las personas que pues difundieron esta información, claro, pues tomando en cuenta la naturaleza misma de las redes sociales. Gracias. Bueno, gracias, Carla. También tenemos una última pregunta que dice así, si el paciente es positivo a COVID, ¿qué tan viable o ético es canalizar a los pacientes con psicólogos, estos dentro de la misma institución? ¿Se debe informar al paciente antes de pasar sus datos o debe autorizarlos? Esta pregunta la hace Karina Díaz. Pues bien, voy a ceder el uso de la voz en el mismo orden para que doctora María Solange, si quiere iniciar, por favor. Gracias. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Retomando entonces y tratando de compatibilizar las dos preguntas relacionadas a si es obligatorio informar los nombres de quienes han tenido contacto directo. Un poquito aquí precisamente, creo que una primera reflexión es si está solicitando esa información, si una persona, digamos, tiene el padecimiento y se le pregunta con quién estuvo contacto directo, esa pregunta va a atender un fin legítimo siempre y cuando esté inserta dentro de una política pública diseñada para ese efecto. En otras palabras,
si estás realmente dando seguimiento a las personas que tuvieron ese contacto y que de alguna manera les vas a informar del riesgo que tienen, vas a estar en contacto con ellos, les vas a brindar, digamos, una atención más personalizada, llamémoslo así, me parece que podría justificarse porque, como lo mencioné, efectivamente el consentimiento puede exceptuarse ante situaciones como las que atravesamos, pero esto no implica bajo ninguna circunstancia que esa información puede usarse de manera arbitraria y absolutamente discrecional. Si tú estás pidiendo esa información es porque ya tienes muy claro para qué la quieres y qué utilidad te va a representar y por cuánto tiempo, que aquí ya se relaciona con la otra pregunta, y por cuánto tiempo la vas a tener. Que aquí los plazos de conservación cobran especial relevancia. No es información que pueda el gobierno captar de nosotros y mantenerla y luego utilizarla cuando considere que debe de ser así. Y esto es muy importante. Yo pienso que en principio, si hay una política pública integral, delimitada, para objeto de seguimiento y de rastreo de casos y contención de contagios, me parece que podría justificarse esa obligatoriedad. Pero insisto, no para una utilización arbitraria o para una conservación ilimitada, que esa es la gran peligrosidad que tenemos y estamos afrontando el día de hoy. ¿Por qué? Porque es información que pueden captar por objetivos y fines legítimos, pero que tiene posteriormente que ser destruida. Eso es muy importante. Esas bases de datos, una vez que cumplen con esas finalidades, tiene que procederse a la destrucción de esa información y para fines científicos posiblemente se justifique incluso en términos agregados o ahí sí bajo otras medidas específicas para darle ese específico seguimiento. Y respecto de la otra pregunta, ¿cómo proteger datos personales que se difundieron por redes sociales? Bueno, aquí evidentemente también hay que atender a los casos concretos, ¿no? En algunos casos esa difusión a través de redes sociales y esa difusión a través de medios de comunicación ha venido, y creo que ahí el doctor Víctor Peña nos dio ejemplos muy claros. Aquí muchas veces esa información deviene de las propias autoridades y ahí sí podríamos estar quizá ante un supuesto de uso indebido de datos personales y en donde tendrán que seguirse las responsabilidades correspondientes. ¿Qué vías? Pues no solo la vía, digamos, administrativa, sino también pueden abrirse otras vías, evidentemente, que hay que tomar en consideración, ¿no? Y ahí tienes tanto la vía civil y en algunos casos podría pensarse hasta por la vía penal, dependiendo de la situación y la gravedad del supuesto al que nos encontremos. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María. Antes de darle el uso de la voz a la doctora Olivia, me parece pertinente tomar dos preguntas bueno, una pregunta específicamente para ella que hace Brenda Aldana, que nos dice, en el contexto actual, ante el incremento del comercio electrónico y consecuentemente el incremento en el flujo internacional de datos, ¿qué medidas pueden adoptar los estados para proteger los datos personales ante comerciantes de estados no miembros del convenio 108? Y la otra, bueno, es para el doctor Acuña. Entonces, esta se suma, doctora Olivia, a el cúmulo de preguntas que ya teníamos. Sin más, le cedo el uso de la voz. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por el interés mostrado. Todas son preguntas importantísimas que hace que los eventos valgan la pena. El tema de redes sociales, el uso de Zoom y todo esto de la educación a distancia a través de plataformas gratuitas es muy importante porque las instituciones frente a la pandemia lo que hicieron fue migremos todo al sistema en línea, pero el tema de privacidad quedó de lado.
Creo que es muy importante optar por servicios que no sean gratuitos, al menos en el caso de las videoconferencias. Hay plataformas gratuitas que permiten generar recursos educativos que no identifican a personas, que no aparece la imagen, que no están tratando datos. Y por ejemplo, si estoy utilizando una plataforma para hacer gráficos o para hacer imágenes interactivas, podré usar la plataforma gratuita, pero en el caso de las videoconferencias o de las clases grabadas, pues es importante que haya avisos de privacidad por parte de las instituciones educativas y que los contratos que se suscriban con las plataformas sean acordes en la medida de lo posible a las normas nacionales. Honestamente, todas las empresas de redes sociales como Facebook, Twitter o esta misma de Zoom traen una lógica de concepción de Estados Unidos, de las normas del derecho a la privacidad de Estados Unidos y por tanto no son del todo compatibles. Pensemos, por ejemplo, en el derecho a cancelación del dato que haga frente a una fotografía que aparezca en Facebook. Si no viola las normas de convivencia, pues la verdad es que no se va a hacer mucho caso de este derecho que las normas nacionales sí reconocen. Entonces, digamos, el consejo a grandes rasgos es ese, ¿no? Cuando se trata de plataformas que vayan a tratar datos personales, no optar por servicios gratuitos, sobre todo las instituciones educativas, tendrán que evaluar todas las posibilidades, todas las ventajas y suscribir contratos que en la medida de lo posible protejan a las personas, sobre todo frente a los datos personales, ¿no? En el tema del comercio digital, en el caso de los países que no, el convenio 108 del Consejo de Europa nos impone la obligación frente a transferencias internacionales de datos a países no miembros de suscribir acuerdos de puerto seguro, que esa sería la opción que abre, digamos, la posibilidad frente a comercio digital. Es decir, si México tiene la necesidad de hacer una transferencia internacional de datos a un país tercero, como Estados Unidos, que no admite, que no reconoce el convenio 108 al Consejo de Europa, se tendrá que suscribir un acuerdo de puerto seguro. Pero eso, digamos, en el deber ser. En la práctica no ha pasado, por ejemplo, con el tema de los datos de migrantes, es ahí un tema que muy oscuro, que ha pasado casi desapercibido en el país, pero México ha compartido datos, ha formulado transferencias internacionales con un país no seguro y no hay un acuerdo de puerto seguro que permite un compromiso al país receptor de tratar los datos con los límites establecidos por parte del primer responsable que ha recabado la información y el cumplimiento de los principios. Ejemplos de acuerdo de puerto seguro se suscriben a partir del atentado de las Torres Gemelas, donde Europa tiene que compartir información recabada en los aeropuertos a Estados Unidos y Estados Unidos la recibe solo si se compromete a dar el mismo nivel de cumplimiento a los principios, a los derechos y a los deberes en la materia. Por otro lado, el tema de los datos abiertos es importante. El INAI ha jugado un papel importantísimo en las políticas de datos abiertos que se hicieron en el sexenio pasado. Es un tema que no ha tenido la evolución que se esperaría. Si México hubiera hecho la tarea y México, digamos, cada dependencia que genera información susceptible a generarse en formato de dato abierto, hoy no estaríamos frente a la necesidad de recabar información como se está haciendo. El tener datos abiertos permite bajar el nivel de cumplimiento de una norma en materia de protección de datos porque son datos anonimizados y permite tratarlos para tomar decisiones y generar políticas públicas mucho más adecuadas. En el caso de la difusión de datos personales por parte de servidores públicos, como comentó el doctor Víctor Peña, pues es evidente que estamos frente a una ley general de protección de datos en posesión de sujetos obligados. Es una ley marco que aplica a todo el país y que trae un régimen de sanciones para las personas que hayan incurrido en violaciones al derecho a la protección de datos, como lo es el ejemplo del que hablaba, donde el propio representante del Estado dio los datos suficientes para identificar al músico y al estilista. Entonces, estamos frente a un régimen de responsabilidades administrativas, una ley bastante nueva de 2017 que abre un abanico de responsabilidades económicas impuestas directamente a quien haya vulnerado las obligaciones del derecho a protección de datos y, como ya decía la doctora Solange, la vía civil, que me parece magnífica, muy poco explorada en México, que es esta reparación del daño o la cuantificación en términos económicos sobre el daño o los efectos de un daño causado por el propio Estado.
También estamos frente a una estrategia en materia de derecho penal, si fuera el caso. También hay derechos del consumidor e incluso, aunque es algo no reconocido en la norma mexicana, poco explorado, pero que la reforma constitucional de derechos humanos sí abre la puerta a hacer litigios estratégicos sobre la reparación del daño por parte del Estado mexicano al tratarse de un derecho humano. Este último no es un tema reconocido en la ley, pero bueno, si estamos frente a un derecho humano, al menos permite la discusión para hablar de responsabilidades por parte del Estado en materia de derechos humanos. En el tema del aviso de privacidad y de los psicólogos, aquí esta respuesta es holística, no solo tiene que ver con el derecho a protección de datos, sino con la perspectiva bioética y los derechos de los pacientes y los instrumentos internacionales que México ha suscrito en la materia. Parte de los derechos del paciente tienen que ver con el principio de información, con el consentimiento a partir de decisiones informadas, y entonces no puede turnarse un expediente así porque sí si no hay un consentimiento y si no hay una información como parte de los derechos del paciente, que esto no tiene que ver con protección de datos, sino con consideraciones bioéticas de las declaraciones de bioética en el marco del derecho internacional. Bueno, me parece que son todas. Si se me quedó alguna, quedo en la mejor disposición de resolver las dudas planteadas. Gracias. Perfecto, muchas gracias, doctora. Enseguida voy a darle el uso de la voz al doctor Francisco Acuña, porque han hecho algunas preguntas directamente. Y bueno, la primera dice así, para el doctor Acuña, ¿qué avances se llevan para materializar la portabilidad del expediente clínico, tomando en cuenta que cada sistema que utilizan las instituciones de salud son distintos? ¿Sería un logro que abonaría a tener el seguimiento de las obligaciones de responsables y encargados? Esa es una primera pregunta. Otra pregunta la hace la maestra Yolanda. Dice, en tiempos de pandemia han abundado las encuestas en redes sobre COVID-19, pero pueden ser publicadas estas investigaciones con instrumentos que no tienen ningún rubro de protección de datos. Y una última pregunta tenemos aquí de Alma Delia Ortiz, quien nos dice que en su municipio, desafortunadamente, bueno, pues las personas infectadas se ocultan porque son marginadas, y además ante esta situación de incredulidad todavía de algunas personas de la pandemia, entonces dice que se han expuesto a situaciones en donde no se les han dado a conocer los avisos de privacidad de la información de los pacientes de COVID, y pues pregunta cómo se puede manejar esta capacitación, y también señala que la información de estas personas que han tenido sintomatología y que imprudentemente en ocasiones esta información ha sido manipulada. ¿Qué opinión le merece esta situación? Adelante, doctor. Muchas gracias. A ver, bueno, desde luego que las encuestas en redes, es inevitable que no haya reacción en redes a todo lo que pasa, lo bueno y lo malo. La regla de toda encuesta para que se pueda hacer es que sea anonimizada, no debe desde luego en principio, como regla naturalmente, no debe en principio extrañar que por ejemplo el INAI reconozca, como lo dije hace rato, pues, qué números tiene de personas con cierta vulnerabilidad ante COVID. Inclusive podríamos y debemos incluso reconocer, ya ha habido solicitudes de acceso que están en trámite de respuesta, pues los números de qué número de personas han tenido el COVID y qué número de personas han estado consideradas sospechosas en la dimensión, está tan feo el término, en la situación de probable, diríamos probablemente infectadas y que han aguardado con algún tipo de consulta o de aislamiento para superarlo. Es decir, sospechoso es un término espantoso porque le pone un elemento de culpa al enfermo. Es decir, es increíble, o sea, que las palabras que usamos sirvan. Ya lo habías mencionado antes y ya sé que lo han comentado mis compañeros de panel, pero bueno, esta cuestión, pues, ahora, ¿qué pasa? Porque lo ligo esto a la cuestión de la identificación indirecta de personas, porque pues naturalmente al manejar encuestas, las encuestas son libres y naturalmente la única formulación que deben ser es mencione usted, pero de manera
pues, indirecta. Lo que pasa es que la gente ahí, mucha gente en las redes no sabemos con quiénes estamos tratando. Hay mucha gente que tiene identidad propia y otros son bots o robots o bueno, personas que usan una cuenta con seudónimo, anónimo. Puede haber mil situaciones en las que no tengamos certeza si los datos de una encuesta en redes son ciertos. Hasta donde yo ahora he visto, las encuestas te permiten ver las preguntas, pero nunca te dicen quién respondió de un modo o de otro. Te ponen números en favor, en contra o situación diferente. Creo que las encuestas en redes no se pueden evitar, porque además el campo del Internet es desregulado y no lo podemos controlar. Qué bueno que se hagan porque de alguna manera han venido a servir de elemento de conciencia. Y creo que es bueno porque el gran problema que tuvimos en el país y que seguimos teniendo por desgracia es la incredulidad que ha habido de la gente en común a este problema. Que además no ayudan las autoridades cuando no le ponen la preocupación actuante, efectiva, que debería de haber tenido cuando es un asunto de vida o muerte. Ese es un tema delicado. Entonces yo creo que la encuesta, dentro del riesgo que no le veo mayor a que se conozca quién dijo que sí o que no a una situación que por números solamente puede obedecer a números, pues bueno, a lo mucho lo que puede reflejar es la falta de conciencia que tenemos o la poquísima conciencia que hay al respecto. Entonces eso lo veo más bien como un mal menor o como un bien incluso potencial en casi todos los sentidos. El tema de los municipios, sabemos todos que el municipio es la administración más errática en términos ordinarios respecto a la ciudadanía en casi todos sus contenidos y contactos. Y es pueblo chico e infierno grande, porque también lo sabemos los que somos de pueblo y conocemos la dimensión minúscula del municipio al grado de ser eso, pueblo chico e infierno grande. Claro, hay municipios como las alcaldías de la Ciudad de México o las capitalidades de las ciudades, prácticamente de todas las capitales, bueno, pues son ya manchas urbanas con una serie de tejido social y de visitantes y de gente externa que puede difuminar perfectamente, disasociar efectos concretos de persona específica, aunque bien lo puso Víctor S. Peña, y creo que tiene toda la razón cuando se desmenuzó la Margarita al nivel, es médico, es músico, y llegó a Hermosillo de un viaje de tal lado, y bueno, ya, le faltó ponerle nada más las señas particulares a la cara para que todo el mundo supiera de quién se trataba. Ese nivel potencial de peligro está gravísimo porque además somos ambivalentes los seres humanos. Le hemos puesto más rechazo absurdo, injusto, infame y cruel a personas que hemos sabido que pasaron por esta dura experiencia, poniendo que la hayan superado naturalmente, bueno, y que incluso ni siquiera haya sido trágica o terrible como experiencia, porque pues así ha sido la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Pero es increíble la ignorancia cruel, como yo decía, que ha expulsado de las residencias colectivas, las clásicas residencias comunes o de las colonias o de estos fraccionamientos, médicos y enfermeras, solo por saber a qué se dedican. Es decir, ya desde ahí tienes un punto de partida de una crueldad vecinal terrible. Y si vamos al pueblo, donde sabemos que fulanito y sutanita y perentanita, antes de que ellos mismos sepan que están enfermos, ya se supo por todos lados, pues entonces el problema es naturalmente, ahí sí entramos a esa terrible condición de sospecha. Y es una sospecha dañina, que margina, que cauteriza, que daña. En el pasado, en el medievo, a los culpables de algún tipo de delito se les aplicaban ordalías a base de hierro candente en la frente o en las zonas visibles del cuerpo. Esto es así, tal cual, de aterrador y de moderno. O sea, entonces se le pone una etiqueta, enfermo por COVID, casa COVID. En esta casa viven enfermos de COVID, no pase, no entre, no hable con ellos, no los trate, no los acepte. Si están trabajando en tal lado, córralos, porque están infectados, si estaban ahí viviendo con la mamá y con el hermano. Sí, entonces, esto es de un alcance pavoroso. Los municipios son las
cunas más fervientes de los grandes problemas de discriminación, de persecución, vamos a decir, y también, por decir, de rechazo y de maltrato en todos los términos, ¿no? De discriminación, me faltó decir. Entonces, ahí me quedo diciendo, no vamos a remediar lo que la falta de imaginación, de conocimiento y de conciencia no nos ha dado. Para que pueda haber una protección de datos personales presumiblemente exitosa, presumiblemente eficaz, tiene que pasar mucho y por desgracia que todos aprendamos a ser mejores ciudadanos en muchos sentidos para poder ahora verter nuestra conciencia, capacidad, elasticidad, sensibilidad en el respeto a términos tan delicados como marcar de por vida a alguien solo porque fue el hijo de tal o el pariente o el que se enfermó de tal. Cuando son enfermedades que además tienen plazo, es decir, cuando recordamos en el pasado la segregación a los enfermos de la peste o de lepra, yo creo que solo así se puede concebir. Podemos tan solo tener una idea precisa del nivel de intolerancia humano, aunque sepamos que no te transmite por X o por Y o por Z manera. Pero también de eso tienen culpa los médicos, por extremosos y escandalosos. Y lo voy a decir así, ayer hablábamos con la médico de la UNAM, que fue la que nos apuró a que hiciéramos este tema de la situación de la plantilla para poder ver si se podría aplicar pruebas. Y entonces nos decía, es que bueno, las pruebas se tienen que hacer así, son lentas porque es la prueba rápida primera, para que luego, si ya resulta positivo, entonces ya se puede hacer la prueba CPR, porque no es carísima y no tiene sentido, pero la prueba rápida sí, a todos, ¿no? Y me dice, bueno, y si es que alguno de los que entró, fíjate cómo nos lo dijo, con cubrebocas de buena calidad y con careta, así entran al lugar donde se les hace la prueba. Se supone que los médicos que se la hacen están súper envueltos, ¿no? Como astronautas. Bueno, si resulta positiva la prueba rápida, se tienen que salir todos para que se haga una sanitización extrema. Hombre, le digo, es que ustedes también ponen el asunto en unos términos que hacen que uno tome medidas reactivas espantosas, o sea, digo, de segregación, de pavor. En el INAI se dio el caso de un policía de los que dan servicio que se tuvo que ir al hospital porque al parecer tuvo algo de síntomas relacionados con esto. Bueno, como son servicios externos al INAI, nosotros no pudimos indagar más porque tenemos que respetar la identidad de un enfermo que probablemente tuvo esa enfermedad. El médico lo asistió, el médico, claro, y el médico le exigió que se le acercara con careta y con cubrebocas y solamente le preguntó, le tomó la temperatura así a distancia y le dijo, pues mira, si me preocupa, traes algo de tos o algo así. Vete inmediatamente al hospital que te reciban y tal, al público. Bueno, no saben ustedes las leyendas ahí que se generaron en pasillo, que al médico no lo podrían volver a ver nadie nunca más porque había atendido al enfermo que probablemente había sido infectado. O sea, ese tipo de reacciones son ilógicas, desde luego. Pero le dije a la médica esta de la UNAM, le dije, oye, doctora, ¿crees tú que si llegó con las medidas preventivas y el que lo hace la prueba está cubierto y todo, ¿no te crees que es una exageración que se sanitice así a un nivel como si hubiera llegado de verdad, con todas las... O sea, esa parte yo no sé, creo que ya no entra para este tema, pero también hay que ver la consecuencia de los protocolos de reacción a una cosa así, ¿no? Yo ahí me quedo, y la portabilidad, mira, es un tema, desde luego, que está en frontera. Sabemos que en Europa, que es donde está el nivel más amplio, está en fase de punto ya muy amplio de posibilidad México se anticipó con con la ley, en términos de la modificación que tuvo la ley general de sujetos, para sujetos responsables o para el sector público, y la ley federal no tiene esa adecuación como otras más. Pues, la verdad es que estamos en una situación de frontera. Los mismos aquí expertos nos han dicho que seamos muy cautos porque no podríamos darle carta de naturaleza completa a un ejercicio que desde luego ya lo dijiste tú. Si se da en el sector público, estamos mucho más atrasados en el sector público en términos reales, aunque la ley sea mejor, para poder llegar a esos pasos. Y el trasvase de datos en el sector masivo, el sector público, a mí se me hace peligrosísimo que pudiéramos llegar todavía o muy pronto a ella. Desde luego, si los protocolos
son confiables y con la ayuda de todos los expertos aquí presentes, pues podríamos llegar a darle camino. Me quedo aquí porque ya me extendí, como es mi terrible tradición y estilo. Muchas gracias, doctora Acuña. Bueno, pues le voy a dar el uso de la voz al doctor Víctor Peña y nada más recordarle que hay algunas preguntas relacionadas con qué análisis se podrían hacer de las TIC, redes sociales, su falta de control en relación con la soberanía, ejemplo, clases académicas por Zoom, imágenes, fotografías, etcétera. También la pregunta sobre qué hacer con las personas que han dado positivo con COVID-19, si se debe informar o no a las autoridades sanitarias los nombres de quienes han tenido contacto directo con ellos y que por ende están en posibilidad de también estar contagiados. Sí, adelante, doctor Peña, por favor. Gracias. Bueno, justo serviría en mi caso para tratar de ampliar un poco algunas de las ideas por ahí que se quedaron inconclusas y que me parece además se complementan perfectamente con lo que ya los colegas han estado comentando, ¿no? Y me parece que en términos generales, como bien se ha dicho, el tema de la pandemia nos tomó a todos, digamos, por sorpresa, en donde nuestras labores cotidianas de todo tipo, desde las escolares, de los niños también, por ejemplo, las extraescolares, a nosotros en la academia, nuestras propias clases, pero además en cualquier otro tipo de industria además. Y a marchas forzadas tuvimos que improvisar. Y me parece que también es como muy humano reconocer que en esta improvisación que se da, pues no se pudieron atar todos los cabos normativos necesarios para poder tener digamos, las precauciones suficientes, ¿no? Y dentro de lo que yo trataba ahí de elaborar dentro del espacio de exposición era precisamente eso, es decir, en el nivel quizás más inmediato de contacto con las personas, que es, por ejemplo, el municipio, pero también en las ventanillas, dentro de los gobiernos de los estados, etcétera, es donde se empiezan a actualizar, es donde ahora sí que, como se menciona, ¿no? El burócrata de calle tiene que tomar la manera en la cual se individualiza la norma, no desde el punto de vista, digamos, jurisdiccional, sino desde el punto de vista de que ahí se define gran parte del peso de la política pública. En ese marco es donde estas preguntas se están dando y creo que estamos apenas, bueno, al menos digamos, si bien hay algunas referencias internacionales que puedan servir, creo que estamos en construcción de una respuesta propia para saber cómo cuidar estas imágenes, estas fotografías, o sea, cómo podemos poder ponerle un dique a un montón de cosas que ahora se están compartiendo sin saberlo. Muchos de nosotros en estos seminarios que además se han propagado de manera inusitada, ¿no? ¿Cuántos no sabemos lo que estamos compartiendo con nuestros fondos, ¿no? O sea, ¿qué lecturas tenemos? ¿En qué espacios nos desenvolvemos? Etcétera. Es decir, todo eso está, si bien nos agarró, insisto, como que en un momento de improvisación, pues tenemos que empezar desde ya, y ya se nos pasó el tiempo, a trabajar una construcción propia de una respuesta, porque decía, si bien existen algunas referencias internacionales que ya se han mencionado acá, pues el traslado de las respuestas en algún otro país a la realidad mexicana, y pues en México no es un ente monolítico, sino son varias realidades, diferentes contextos, etcétera, pues cada una de ellas refiere, pues me parece una respuesta individual. Sí, con una referencia muy clara a lo que se establece dentro de las normas, sí, con una referencia muy directa a lo que tiene que estarse haciendo en términos de, pues, digamos, buenas prácticas, pero también ancladas, por supuesto, en lo que sí se puede realizar, ¿no? Entonces, digamos, yo me quedaría con esta parte como más general de lo que ya se ha comentado específicamente en el tema de que estamos construyendo respuestas. Las respuestas me parece todavía son incompletas y tenemos que ir aprendiendo en todos los órdenes de gobierno, y yo insistiría pues desde una perspectiva de muchas dimensiones, de muchos matices,
en donde diferentes disciplinas del conocimiento y de la práctica pues, se tienen que estar comunicando, ¿no? Como una especie de paraguas a todas las preguntas, ya para no abundar más en lo que ya muy atinadamente han mencionado quienes me antecedieron en la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por sus interesantes reflexiones. A través de las redes sociales los felicitan mucho, muy interesante, sus exposiciones muy ilustrativas y bueno, pues en términos generales una felicitación. Pues a nombre de la directora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Irene Espiño, pues agradezco la participación de todas ustedes y del mismo modo a todas las personas que nos siguieron a través de Zoom, así como a quienes nos siguieron vía Facebook. Seguirlos invitando a que participen en nuestro próximo webinar, que es el 9 de julio a las 11 de la mañana, que versará sobre los estados de excepción y de emergencia. Sin más, pues les agradezco a todos la participación y que tengan buen día. Hasta luego. Gracias.